Dice San Pablo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En el plan de Dios, ese es su concepto de lo que debe ser la iglesia, y debería ser, aunque muchas veces los cristianos le echamos a perder esos planes a Dios con nuestras actitudes personalistas, y si no, ahí está la muestra de esa división y esa fracción en el mundo entero, con diferentes cuerpos religiosos, diferentes denominaciones, y cada uno pretendiendo tener en exclusiva la verdad. Dice San Pablo que tenemos esa función de ser parte de un cuerpo, la cabeza es Cristo. San Pablo usa con mucha frecuencia ese ejemplo del cuerpo, y ahí no es necesario que leamos todas las partes del cuerpo que aparecen ahí mencionadas. Lo que pasa es que no encontré una figura en donde apareciera solo el cuerpo así rápidamente, pero con que se aprendan nada más que por ahí tenemos el esternocleidomastoideo, pues ahí con eso va a ser suficiente para ganar el examen. San Pablo usa el ejemplo del cuerpo humano porque, claro, es algo con lo que todos estamos familiarizados. Tenemos un cuerpo que es la habitación de nuestra persona, y lo usa San Pablo para enseñar cómo los cristianos debemos vivir y trabajar juntos, en el sentido de que todos somos útiles, todos somos necesarios. Y es tan elemental el razonamiento de San Pablo, pero conviene recordarlo, nunca pasa de moda. San Pablo no era médico como San Lucas, pero conocía, no cabe duda, de la naturaleza humana en su manera de pensar, y claro, como portador él también de una condición humana, de un cuerpo, pues creo que todos estamos conscientes de cuán valiosos somos, cuán valioso es nuestro cuerpo, y si se nos preguntara qué parte del cuerpo no nos importaría perder, las uñas. Así decimos, pero cuando tenemos una uña astillada y se nos traba por ahí cada rato, como nos molesta, y nos damos cuenta qué valiosa es. Todas las partes de nuestro cuerpo, hasta las que no nos gustan, hasta el bigote, no nos gustaría perderlo, ¿verdad? Nos familiarizamos con él. Las diferentes partes del cuerpo actúan bajo las órdenes del cerebro, y cada quien cumple su función. Y así los cristianos debemos hacerlo bajo la autoridad y mandato de Jesucristo. Y lo amplía también San Pablo en otras porciones, en la carta a los Corintios, así como también en la carta a los Efesios. No las voy a leer todas acá. Van a tener ustedes, entiendo que ustedes pueden tomar ese material también les es enviado por correo, y lo pueden ver con más tranquilidad y sacarle todavía más provecho. Y así como el cuerpo tiene múltiples partes, la iglesia cristiana, cuerpo de Cristo, tiene diferentes dones. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a cada cristiano, a cada persona, dones, con el propósito de que edifiquemos la iglesia, es decir, que contribuyamos a su beneficio, a su desarrollo, a su crecimiento. Y para usar estos dones con eficacia es necesario reconocer algunas cosas. En primer lugar, que los dones y habilidades vienen de Dios. Por eso se les llama dones. Son un regalo de Dios.
Y es bueno tener eso muy, muy claro para evitar el orgullo, la soberbia, el envanecimiento de parte nuestra. También debemos reconocer y comprender que no todos tenemos los mismos dones. Y qué bueno que es así, porque al no tener los mismos dones, somos complementarios unos a otros. Yo conozco a personas que les gusta, por ejemplo, cantar, y quisieran que todos cantaran, que toda la congregación cantara. Pero si toda la congregación cantara, entonces no habría quien arreglara las flores, no habría quien predicara, no habría gente no habría lectores, no habría ujieres, no habría quien hiciera la limpieza, porque yo para eso no sirvo, y lo único que sirve, y nos pondría, no, qué lindo es cantar. A mí me gusta también, aunque no soy cantante, no soy cantor, ¿verdad? Por eso nunca me ponen de solista, porque no tengo buena voz para cantar. Pero tenemos que llegar a ese entendido de que no todos tenemos los mismos dones. Entonces tenemos que respetar eso y apreciar los dones de los demás y no pretender arrinconarlos a que a la fuerza tengan los mismos dones que me he dado cuenta que yo tengo, diríamos, cada uno de nosotros en lo individual. Es bueno también comprender y saber quiénes somos y, ante todo, saber qué cosas hacemos mejor. A mí nunca me han pedido, por ejemplo, en mi congregación, nunca me han pedido del equipo de decoración que las ayude a hacer arreglos, porque sería un desastre. Eso sí, me encantan las flores, ¿verdad? Ya sea en un jardín o en arreglos preciosos que se ven exquisitos, pero conozco que no sirvo para eso. He intentado en la casa cortar algunas florecitas del jardín y quedar bien y ponerlos en un florero en la casa. Siempre hay alguien que llega y los arregla y los deja bonitos. Yo solo las pongo no se me ocurre una forma más artística. Y tenemos que reconocer eso, que hay cosas para las vamos a hacer estorbo o vamos a hacer cosas malas. Mejor ahí sí que apoyar y apreciar, y podemos contribuir a pequeño a quienes hacen la tarea de manera más eficiente, pues pero ante todo estar conscientes, bueno, Dios, ¿qué dones me ha dado? ¿Qué puedo hacer de una manera más consciente? Y también debemos reconocer que los dones Dios nos los da para que nosotros las pongamos al servicio. Nosotros decimos de Él, aunque Dios no necesita nada de nosotros, pero al servir a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Dios. Recordemos lo que nos enseñó el Señor Jesús allí en San Mateo, en el capítulo 25, cuando habla que aún dar un vaso de agua en su nombre, lo estamos haciendo como Él, no simplemente ayudando a un indigente, solamente quitándole la sed a un engomado. Estamos ayudando a alguien que lo necesita, y entonces estamos haciéndolo para Él y por lo tanto honrándolo a Él. Hacer las cosas entonces no tanto para nuestro éxito personal y para que digan, este fulanito, esta fulanita, cómo hace de lindo tales o tales cosas, no, sino porque sentimos que Dios nos dio la capacidad para hacer ciertas cosas, y al hacerlas pues queremos contribuir en alguna medida, ya sea en el entorno del templo, en sus actividades, en sus preparativos, o fuera del templo,
en actividades de proyección social, de mostrar nuestro amor cristiano, acciones de misericordia a otras personas. Y recalco eso. Los dones que Dios nos ha dado no es para presumir de ellos y para guardarlos, nada más para andar contando qué cosas sabemos hacer, sino todo para ponerlas a trabajar, y al ponerlas a trabajar, hacerlo con generosidad y sin exclusión. Es decir, no estar diciendo, es decir, merece que yo lo ayude, que yo haga tal cosa, estar mostrando eso, preferencias. Así como cuando hemos hecho en nuestras diferentes congregaciones, por ejemplo, algunas jornadas médicas, se anuncia la jornada y ojalá así sea. Nuestra invitación es que, como parafraseando al profeta Isaías que decía, todos los sedientos las aguas, ojalá nuestra intención también sea a todos los necesitados, todos los que estén enfermos, vengan, no solamente a los luteranos. Ya usted, como no es luterano, no lo vendemos. Si tenemos ahí el recurso, si hay personas ahí con dones, con habilidades, con capacidades para poder atender, pues qué bueno. Si nuestra acción de amor puede abarcar a cuantas personas se pueda. San Pablo siempre con este tema, en la carta que escribió a los Corintios, y siempre desarrollando la misma temática, cuerpo de Cristo, nos dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Sigue ahí San Pablo con ese tema que todos conocemos. Hay otros temas bíblicos que no nos son tan familiares, como cuando se ponen en ejemplo, por ejemplo, David. Pues hoy ya las vemos un poco más de cerca, pero antes ni las uvas conocíamos. Hay cultivos en Guatemala y hay lugares en donde se cosecha buena uva. El ejemplo del redil, ¿y eso qué será, verdad? Hasta la palabra nos suena raro. Un rebaño, pues todavía sí nos suena raro, porque tal vez cuando viajamos por el occidente de Guatemala vemos allá rebaños y cositas así, pero no estamos muy familiarizados con lo que significa el criar esos animalitos, vivir con ellos, verlos en sus necesidades y en lo que aportan también como beneficio para el ser humano. Pero el cuerpo es muy conocido, y tan conocido que no hay mejor cuerpo, no hay mejor cuerpazo que el propio, ¿verdad? Que el mío, el de cada uno de nosotros. Y qué bueno si lo consideramos así, porque debemos respetar y querer y cuidar nuestro cuerpo, no en una forma que diríamos exagerada de ser vanidosos y creídos, sino en el sentido de respetar de que Dios me hizo como me hizo, y yo debo ser feliz como Dios me hizo. No quiso hacerme más alto, no quiso hacerme más fuerte, no quiso hacerme con otras características, sino me quiso poner los ojos de otro color, en fin, pero Dios así me hizo, y así me debo apreciar, debo respetar mi cuerpo. Cada parte en el cuerpo tiene una función especial que es, al final de cuentas, necesaria al cuerpo en su totalidad. A estas alturas en que estamos hablando de este tema, se está jugando el campeonato mundial
Mundial de Fútbol en Brasil. Y uno de las lesiones más comunes en los futbolistas pues tiene que ver en las extremidades inferiores generalmente. A veces en un tobillo o en la rodilla o en el extensor corto de los dedos. Eso es muy común en los futbolistas. Un pisotón que les dé el contrario, ahí no entran rudo, y un golpe ahí en el extensor de los dedos deja a los jugadores que no pueden ni caminar, y puede ser hasta motivo de que tenga que salir de la cancha. Y la mayoría de nosotros, que no somos médicos ni futbolistas, pues nos preguntan, ¿y dónde queda el extensor de los dedos? Ni hemos oído hablar de él, pero ahí está. Aunque no sepamos su nombre, pero ahí está. Y cuando nos lesionamos, cuando nos duele, por buena que tengamos la cabeza y por bueno que tengamos el otro pie, vamos a quedar frustrados de poder seguir jugando. Las partes del cuerpo son diferentes, y son diferentes con un propósito. Y a pesar de sus diferencias, nuestro cuerpo funciona de una manera tan maravillosa, y es tan maravilloso que trabaja de una manera coordinada, conjunta, y por eso es que podemos nosotros desplazarnos, hacer distintas actividades, distintos ejercicios, y cumplir diferentes trabajos y propósitos. Algunos errores entonces también para evitar es bueno mencionar. Hay dos errores comunes. Uno es el creernos demasiado, sentirnos demasiado orgullosos de nuestras habilidades o de los dones que Dios nos da, y andar viendo por sobre los hombros a los demás, ser, ¿qué diríamos?, muy presumido, o lo contrario, o sea, es que yo no sirvo para nada, es que yo nada puedo hacer. Ese es otro de los errores, otro de los errores, pensar que no tienen nada que ofrecer al cuerpo de creyentes. Es que pobrecito yo, no sirvo para nada. No, esa persona está equivocada, está cometiendo un gran error. No se ha dado cuenta, es otra cosa, de cuáles son las habilidades o capacidades que tiene. En los Juegos Olímpicos de verano, bueno, también en los de invierno, pero mayormente en los Juegos Olímpicos de verano, generalmente los Estados Unidos son quienes logran mayor número de medallas, muchísimas medallas. ¿Y por qué lo logran? Porque ponen a sus estudiantes a que se vean prácticamente obligados a tener que pasar por la práctica de todos los deportes. En el college, en la universidad, nos puede parecer ridículo que uno de los cursos obligados en la universidad es un trimestre de béisbol, un trimestre de natación, un trimestre de tenis, dentro de todos sus demás cursos. Uno, pues, pero esto es perder el tiempo. Y en esa obligatoriedad de tener que practicar algo que nunca han jugado, muchos han descubierto que para eso son buenos, y estaban obsesionados con el básquetbol, y se dan cuenta que para otros deportes son buenos, son mucho mejores, y entonces ahí los proyectan, los colocan en otro lugar para que exploten mejores habilidades y tengan mejores frutos representando a sus países. Tenemos que pensar nosotros en cuáles son nuestros dones. Nadie está desprovisto de ellos. Y en lugar de compararnos con otros de que tienen muchos y no tengo nada,
yo no sirvo, debemos usar nuestros diferentes dones a fin de difundir las buenas nuevas de salvación, que es el propósito final de la iglesia cristiana. Y en la iglesia cristiana tenemos gente de variadas procedencias, de muchos trasfondos. La iglesia está compuesta por muchas personas y con una gran variedad de trasfondos y también por consiguiente una multiplicidad de dones y habilidades. Hay personas que a veces son muy ágiles, son buenas para pensar y tienen ideas, pero no saben cómo llevarlas. Y hay quienes a los que les falta es el chispazo, que alguien diga, y empiezan ya a meter las manos y hablar y empujar y a cargar cosas y de ver cómo se hace, aportando cada uno los dones que Dios nos ha dado. Se pueden hacer muchas cosas, y eso por ejemplo, las diferencias que existían en la iglesia de Corinto, pero la madurez de los hermanos de Corinto entonces estaba diciendo que esas diferencias o la variedad de dones y habilidades que había en esa iglesia, en lugar de ser de edificación, estuvieran sirviendo para división, para pleito, para debilitar a esa congregación. Pero más allá de las diferencias, los creyentes tenemos una cosa en común, y lo que tenemos en común es la fe en Cristo. Muchas otras cosas podrán dividirnos: distancias, idioma, cultura, capacidad económica, climas. Tenemos cosas diferentes todos, escolaridad también, tantas cosas. La fe en Cristo que une debe ser un ligamen lo suficientemente fuerte como para ser un buen para trabajar juntos. Y es en esta verdad esencial de nuestra fe en Jesucristo que la iglesia dice también San Pablo que hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Y cuando todos los creyentes son bautizados por un Espíritu y forman parte de un cuerpo de creyentes, el creyente se llama la iglesia, nos lleva a pensar que aunque somos personas, somos individuos, no perdemos a formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, nuestra identidad personal, sino que poseemos una unidad en Cristo. A pesar de que seguimos siendo individuos, pero nos fusionamos. Y nuestra fe en Cristo nos une, nos liga, y eso es lo que muchas veces disfrutamos cuando trabajamos como cuerpo de Cristo, aportando de nuestros dones, de nuestras habilidades o de nuestras capacidades. Por poco que sea, aportar, pero que sumado a los demás, la bendición del Señor entonces se torna en superabundancia, así como aquellos pocos panes y aquellos pocos pececitos en medio de la multitud, a quien fue a traer a Andrés y lo llevó ante el Señor cuando la multitud tenía hambre. Y bueno, los discípulos decían: ¿qué son estos panes y estos peces? Como diciendo, ¿esto para qué sirve? Bueno, ¿para qué sirve cuando no están bendecidos por Dios? Pero vemos ahí que lo que se pone en manos de Dios se multiplica ahí, abunda. También
nace del pensamiento de San Pablo. En este pasaje, el hecho, la idea de la familia, la iglesia como familia. Cuando una persona se hace cristiana, el Espíritu Santo hace en la persona su residencia, viene a morar en la persona, y aquella persona viene a nacer dentro de la familia de Dios. Y es algo que experimentamos los creyentes, cómo nos sentimos de bien en medio de otros cristianos. Y no me refiero únicamente a la congregación en donde por razones domésticas asistimos, porque es nuestro país, es nuestro pueblo, es nuestro barrio, o sencillamente ahí es la iglesia donde he asistido por muchos años, sino me refiero a la iglesia Cuerpo de Cristo. Cuando vamos incluso a otras ciudades, ni me conocen, ni saben quién soy, pero entré a una iglesia cristiana y ahí me siento yo parte de esa familia. ¿Por qué? Porque venimos a formar parte de la familia de Dios. El Espíritu Santo ha hecho morada en cada uno de nuestros corazones. Y cuando San Pablo menciona acá también esta otra idea, que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, puede parecer extraño, pero está relacionado con eso, de que nos ha llamado a ser del mismo cuerpo. Significa que el mismo Espíritu Santo llena lo más profundo de nuestro ser. Es cierto que como miembros de la familia de Dios, y ya sea que hablemos de nuestra denominación o que hablemos de nuestra iglesia local, podemos tener intereses diversos. Y cuando digo intereses diversos no estoy hablando de cosas negativas o pecaminosas, sino cuando digo intereses es porque los enfoques de cada congregación pueden estar también dados en mucho de acuerdo a las necesidades del ambiente en donde se encuentran. Y hay algunas iglesias que tienen que trabajar mucho en el área de la educación, otras en el área de la salud, otras en el área de... ¿qué más? Podemos mencionar. De la evangelización, otros en el área de la doctrina. ¿Perdón? Algo vocacional, algo de arquitectura. Muy bien, capacitación en diferentes áreas de la vida para ayudar a desempeñarse mejor y a ganar un mejor sustento. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Así que podemos tener a veces diferentes enfoques y estar haciendo diferentes tareas, pero nuestro propósito final es glorificar a Dios y ante todo salpicarnos con el mensaje de Jesucristo. Primera de San Pedro 4:10. Apóstol al fin. Es que San Pablo dice tantas cosas, tan con su pensamiento que hay que salir de él. También otros tenían algo que decir, y en este caso San Pedro, en un corto versículo, vemos de ahí, hablando de los dones, dice también San Pedro que cada uno, según el don, es el regalo que Dios le ha dado. Dice, ministro, es muy enfático ahí, San Pedro, ministro, es trabájelo, apórtelo a los otros. Parafraseándolo ahí, ¿verdad? Si son buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si no somos buenos administradores, nos vamos a quedar con el mandado. Nos vamos a quedar con el paquete. Pero no, lo que Dios espera cuando nos da dones es que lo abramos, que lo descubramos, nos cuenta de qué se trata, y al darnos cuenta, entonces, convertirnos en buenos administradores de lo que Él nos da, habilidades o capacidades. Otra vez
puede salir ahí la idea que también ya mencionamos relacionada con San Pablo, porque hay el peligro aquel a veces de conocer nuestras capacidades o dones, porque hasta decir muy fue propio, reconocer las capacidades, digamos, pues Dios me las dio y yo con lo mío, lo que quiero y nadie me manda y no estoy obligado a compartir nada con nadie. Y ahí está algo del campo consciente de la tecnología. Si aprendemos de estas cosas, pero que solo para entretener a nosotros egoístamente, en realidad estamos perdiendo el tiempo. Va hasta malgastando el tiempo y a lo mejor hasta pervirtiendo nuestra vida si no estamos sabiendo utilizar el recurso. Entonces ahí sí literalmente podemos ser objeto, presa y hasta diríamos, ¿perdón? Sí, asfixiarnos nosotros y caer presa de lo que debió haber sido una bendición, puede ser para nosotros daño. También está el otro punto, mencionaba también San Pablo, el de la modestia. Es el de cuando decíamos que creen que no tienen ningún talento, creen que no sirven para nada, y eso es pensar entonces que Dios no tiene problemas. En realidad Dios, pero ahí es falsa modestia, porque la falsa modestia es orgullo, es hacerse el que no puedo hacer la cosa y hacerlo de una manera que yo considero que es superior a lo de los demás. En ese caso realmente cuando la gente dice que no cree que no tiene ningún talento, la gente que tiene una tal vez que no se considera a sí mismo como capaz de algo, es un poco peor tal vez, ¿verdad? Definitivamente tiene que tener algo. Podemos cambiarle, si quieren podemos cambiarle ahí el título, la etiqueta, pero vamos, lleva eso a la persona que por negligencia, por descuido, por dejadez, no se ha puesto a pensar, bueno, yo, ¿qué puedo dar? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? O como dicen algunos, ¿para qué soy bueno? Si acaso yo no me he dado cuenta, pues tal vez hablar con personas que me conocen y que me digan con sinceridad para que no soy bueno, para que ya no seguir intentando hacer eso, y me digan que sí puedo hacer, que sí puedo aportar. Por eso hay una frase que dicen que mucho ayuda, no estorba. Y a veces pretendiendo ayudar, haciendo cosas que no sabemos, estorbamos. Entonces mejor coloquémonos, así que coloquémonos en nuestro lugar. Y tanto a los que tienen dones como a aquellos que creen no tener, se está dirigiendo acá también. Y él recalca eso. Todos tenemos algunos. Y ahí el reto es hallémoslo, y al hallarlo, usémoslo, así como aquí se está usando, y nuestro operador está usando sus habilidades, sus capacidades, para beneficio de otros también. En cuanto al buen uso de los talentos, tomando la idea de Pedro, destaca que darse a los demás nuestros talentos, que ninguno de ellos es para nuestro disfrute. Hace que una semana veía yo a dos personas que están en este curso y presencial, los vi yo utilizando el cubo evangelístico. Y de verdad me sentía yo tan feliz de verlos utilizando el cubo evangelístico, la jornada que se tuvo acá en la que decía, qué hermoso es ver a los hermanos
trabajando, utilizando los dones. Pero ¿de qué hubiera servido si los hermanos hubieran comprado su cubo evangelístico solo para estarse entreteniendo en casa, comerciales en televisión? O porque no tenían otra cosa que hacer y entonces pasaban nada más para jugar ellos egoístamente, individualmente ahí jugando con caso. Pero aprendí a manejarlo, a utilizarlo, y qué lindo se veía, y la gente ahí con los ojotes bien abiertos, porque era oftalmológica la jornada y algunos todavía no habían pasado a examen, algunos hasta más abrían los ojos para o enfocar ahí para tratar de captar el mensaje con interés y pasión se les estaba compartiendo. Hay que usar los talentos. A veces podemos decir que son necesariamente cosas grandes. Es que yo no sé dar ciencias. Yo no sé arreglos florales bonitos. En fin, yo no sé mucho de computación como para ser maestro de escuela dominical a presentar mejores lecciones o cosas. No, hay cosas a veces tan sencillas que podemos hacer. Un abrazo sincero. Dar nuestro tiempo y escuchar a alguien que lleva una carga, que dar cuidado, protección a alguien. El amar, y de ese amar se desprenden muchas sonrisas, hasta atenciones e interés por esa persona. El sonreír, que es tan escaso en el mundo de hoy día, especialmente en las grandes ciudades. Pareciera que como que nos van a cobrar, sí, por la sonrisa. Andamos a veces demasiado enfurruñados. Y qué agradable es cuando alguien sonríe. Y sonrían ustedes en la calle y se van a dar cuenta que la demás gente se va a sonreír con uno también. Es algo gracioso, igual que bostezos de acuáticos. aquellos bostezos de hipopótamo nos contagian, ¿verdad? Y resultamos nosotros también. O si alguien se está riendo cerca nuestro, ni sabemos nosotros de qué se están. Estamos nosotros también contagiados por la sonrisa. Podemos nosotros, incluso en ese sentido, oxigenar la atmósfera con, diríamos que con el calor cristiano y con el amor cristiano y con lo que se desprende de las vidas que viven en comunión con Dios. Hay un hermano en una iglesia que me gusta asistir cuando estoy visitando a uno de mis hijos. Vamos a una iglesia luterana, y en esa iglesia hay una persona que no hace mucho, porque no predica, no canta, no toca instrumentos, pero es fiel, es puntual y es amable. Y miren, con esas tres cosas, él es tan valioso en esa congregación, porque como es puntual, siempre está listo ahí para ayudar en muchas cosas que haya que hacer, aunque no sean su fuerte, pero está él ayudando a otros. Como es puntual, está ahí él listo para recibir a las personas que llegan, y como es amable, persona que va llegando siempre encuentra en él un rostro amable, un rostro sonriente, y es ya grande, es una persona ya grande, pero siempre está ahí bien arregladito. Y digo yo, qué linda manera, qué ejemplo tan sencillo, pero tan eficiente también de aportar para bendición de su iglesia. Y entonces cuando uno asiste ahí, se siente desde un principio bien, no se siente como extraño, porque a él lo orienta, le dice a dónde puede ir, de dónde hay tal cosa, que él está ahí muy bien dispuesto. Pastor David, yo recuerdo una oportunidad cuando éramos nuevos aquí en la iglesia. Veníamos al principio con aquella marimbita de muchachitos
Los que tienen hijos saben lo que cuesta salir de la casa cuando uno tiene 3 o 4, ¿verdad? Que todos hay que arreglarlos. Venimos a un desayuno, ¿te acuerdas? Y venimos un poco retrasados por esas mismas razones, ¿verdad? Y en lugar de que nos dijeran, pasen adelante o ayudar, vaya, al fin vinieron. Y siente un golpe tan fuerte que la crítica viene inmediatamente, vaya, como que se les pegaron las chamanas. Qué cosa más ofensiva, de veras, ¿verdad? En lugar de, qué bueno que vinieron, pasen adelante. Qué tremendo, podemos pecar de eso en alguna oportunidad. Sí, sí. Y es una manera tan sencilla, tan simple en que podemos nosotros servir ahí sí que de oxígeno puro. No se nos está pidiendo ni dinero, ni tengamos que dar. Son nuestras actitudes, sencillamente, nuestra manera de ser. Pero regresemos a San Pablo. Solo se fue un ratito de su lado. Sí, lo dejamos descansar un ratito. Pero ahora a la segunda carta, y en esta segunda carta, en el capítulo 8, dice San Pablo, ¿por qué no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez? Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Este es un pasaje extenso, pero en esencia San Pablo se está refiriendo acá a ese caso de la iglesia de Corinto. La iglesia en Corinto era una iglesia que tenía gente de todas, diríamos, procedencias y distintas capacidades también. Entonces la iglesia de Corinto era una iglesia de recursos también, y por lo que notamos en el texto, en su contexto, habían planeado recolectar algunos fondos para la iglesia de Jerusalén desde hace un año. Es mencionado ahí el tiempo, el periodo de un año, como estaban haciendo ahí una recolección de fondos, a lo cual San Pablo les animó a hacerlo, como diciéndoles, qué bueno que están haciendo eso. Y eso creo que es una lección para nosotros creyentes hoy día, pensar no solamente en nuestras necesidades congregacionales, sino pensar también en necesidades más allá de nuestras paredes. Vamos a mencionar 4 principios que se desprenden entonces de la mayordomía en relación con los demás, que es nuestra lección de hoy. El primer principio sería que lo más importante no es la cantidad o el valor intrínseco de lo que se da, sino la actitud con que se da. Dar con alegría es más importante que la cantidad. Por eso San Pablo decía que cada uno dé como procura razón, no con tristeza o a la fuerza, porque Dios ama al dador alegre o al que da con alegría, y es uno de los principios. Segundo principio, tener disciplina para cumplir con nuestros compromisos financieros. Y digo, compromisos financieros no relacionados con la iglesia, sino nuestros compromisos financieros como individuos y como familia también. De tal manera que estemos al día con las cosas que tenemos para dar. Y leer, el agua, la luz, el colegio, la alimentación para la familia. De tal manera que nosotros, administrados, sepamos con qué recursos contamos exactamente para aportar y colaborar en diferentes momentos de la vida en relación con otras personas. Porque de ahí se desprende el otro principio, la posibilidad
libertad, porque de una manera de obligación, el dar a otras personas que están en necesidad. Eso mucho el corazón, y también puede despertar en aquella persona que recibe el beneficio a estar dispuesta para hacer lo mismo cuando se presente algún caso de necesidad. Y si uno es de veras agradecido, por decir, de veras, así como a mí me sacaron de un apuro el otro día, de veras, qué difícil es estar en esa situación, quiero ayudar a aportar en ese caso, en esa necesidad. Y el cuarto, dar como una respuesta a Cristo, no tanto por lo que quiero recibir, como una recompensa, es decir, dar por amor, en otras palabras, dar por amor. Al final de cuentas, la manera en que va a reflejar nuestra devoción al Señor. Y ya para ir cerrando, vamos a ir cosas a veces muy existenciales. Una pregunta a veces grande, perdón, necesaria, porque son a veces situaciones en las que no encontramos a veces respuesta. ¿Cuánto debo dar? Yo no sé cómo decidimos cada uno de nosotros la que debemos dar. No voy a poner aquí a nadie en confesión. Ese es un asunto entre cada persona y Dios. ¿Qué acerca de las diferencias en los recursos financieros que tienen los cristianos? Porque a veces eso nos sirve. Dios soy pobre. En cambio, el hermano fulano, hasta nos etiquetamos como que supiéramos nosotros, ya solo porque llega bien limpio y bien limpio, pues ya decimos que es rico, porque ya con los zapatos lustrados. Y en esta carta a los Corintios, precisamente San Pablo nos está instruyendo. Por eso esos principios son tan básicos, son tan importantes. ¿Qué es lo que nos enseña San Pablo? Que si hicimos una promesa, que si hacemos promesas, debemos cumplir con nuestras promesas. Es mejor que prometa. Eclesiastés 5:5. Dice el libro del Eclesiastés. Porque no prometas y no prometas y no cumplas. ¿Cuántas veces hay que personas por quedar bien, ya sea consigo mismo o apantallar a los demás, puede hacer público? Yo quiero a que me comprometer, que quiero dar tal cantidad mensual, y a lo mejor solo por vanidad, por unir, sin haber hecho un presupuesto de su realidad económica como familia, y por lo tanto no va a estar en posibilidades de hacer eso, no va a poder cumplirlo. Entonces cuidémonos bien de cada promesa que hacemos. Se habla en las congregaciones cristianas del diezmo. ¿Será eso una obligación? Es nada más una sugerencia, que el mínimo que lo que debíamos dar es el diezmo, pero que podríamos dar más si nace del corazón. Si no nace del corazón, pues si quiere el diezmo, ¿verdad? En las denominaciones cristianas se ha llegado a la conclusión de que el diezmo es para el pastor. Y así lo resuelven ellos, ¿no? No sé de dónde sacaron esa base, pero... El Antiguo Testamento, sí. ¿Verdad? Sí. No era para los sacerdotes, ahí se... Eso genera una situación. Y que en el Antiguo día es... No debe ser así. En San Pablo también se cada persona de determinada que debe dar ser posible. Y también que cada persona debe dar en proporción a lo que Dios da. Recordemos el caso de
apenas. Pero como ejemplo fue que ella dio, no de lo que lograba, sino ella dio todo lo que tenía. No tenía posiblemente, y eso fue lo que y Dios nos da, de modo que nosotros y eso también puede parecer muy pueril, muy simple, muy sin sentido, pero debemos dar de lo que tenemos. Lindo es dar de lo que tenemos, porque hay quienes pretenden dar de lo de los demás, siempre a otros, quedar bien dando a otros. Y no, claro que debemos de colaborar para juntos en mayores que nosotros en lo individual no podríamos hacer. Pablo dice que debemos dar de lo que tenemos. No lo tenemos. Y cuando se habla ahí de la ofrenda sacrificial, digamos, ¿por qué sacrificial? Es precisamente eso, es dar de lo que nosotros tenemos. Lo sacrificial es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros damos a Dios. Por eso es que sea sacrificial aquellas partes del culto nosotros entregamos a Dios, nuestras oraciones, bueno, empezando por nuestros pecados, nuestras oraciones, nuestros himnos, nuestras ofrendas, lo que nosotros, que nace de nosotros dar, de lo que tenemos, y de responsable, no sacrificar en el sentido de que, ay, me estoy sacrificando, y que esa es la cosa, no, sino sacrificiar en el sentido que es algo mío, es algo que yo tengo, ¿verdad? No voy a ir a robar ni a pedir prestado para dar, sino dar de lo que yo tengo. Si es poco, pues Dios lo conoce y Dios se va a agradar y va a ser una ofrenda hermosa, si es que es una ofrenda sincera. Esta palabra sacrificial está relacionado con lo que se habla de la Iglesia Católica, de santo sacrificio de misa, sacrificio. No, pero es en otro sentido, es en otro sentido. Es el término en el sentido que es lo que nosotros ofrecemos a Cristo. El concepto católico romano, el de la misa, es que ahí en ese momento están otra vez sacrificando a Cristo. La inmolación. De estar de frente al altar con la congregación atrás es la sacrificial. No. ¿Es al revés? Es la sacramental. La sacramental. Es lo que de Dios para la comunidad, para su paso. De frente con la congregación atrás. Con la congregación atrás, sí. Juntos le ofrecemos a Dios. Para estar frente a la congregación. Sí. Es lo sacramental. Y eso es lo sacramental. Que en muchos templos modernos hay personas que se colocan detrás del altar y a esa se le llama posición basilicana. Basilicana porque entonces no tiene el oficiante que estar sino queda ahí está viendo hacia el altar y viendo cumple ambos propósitos. A mí me gusta mucho ese otro sentido porque es más específico el sacrificial y más específico también el sacramental, de lo que viene de Dios para su pueblo. Lo que viene de Dios para su pueblo es sacramental. Sí. Somos sacramentales. O sea, cuando el pastor está frente a la congregación y frente al altar. Es decir, cuando está dando el rostro a la congregación es lo sacramental. ¿Verdad? Le da la absolución, le da la palabra, le da el sacramento de la Eucaristía, en fin, le da la palabra leída también, en fin, todo eso es sacramental. Pero como el curso no es de liturgia, vamos a avanzar. Sí, San Pablo nos enseña que los creyentes debemos dar con generosidad, pero no al extremo de sacrificar a los que dependen de nosotros. La familia, por ejemplo, tenemos que cubrir sus necesidades. Decían por ahí hace un rato,
¿A dónde debemos dar? Hasta que duela. ¿Verdad? Dar hasta que no. Bueno, es posible. Hay ocasiones en que aún al adversario tenemos pero si damos que hasta brindar. que duele, quiere decir que no está dando un día. Bueno, hay ocasiones. A veces hay que dar. Aunque cuántas veces hay que desprendernos de una cosita que quizá Vamos a disfrutar. de alguna ilusión. Hace años un nieto estaba juntando unos sus quetzalitos y cada vez que podía le dábamos su quetzalito y él iba a comprar cosa que no llegaba ni a 10 quetzales y llevaba los 10 quetzales entre la bolsa. Un domingo que fuimos de acá de la iglesia, por un semáforo estaba lloviendo y había un niño pidiendo algo para comer y bajó la lluvia y se notaba que el niño tenía hambre. Y ese niño, ¿por qué está ahí? Nos dijo él. Porque tiene hambre, le dijimos nosotros. ¿Y por qué no le damos algo? Dice él. Y nos conmovió a todos. Pero si no le damos algo, fue porque él metió la mano a la bolsa y los quetzales que tenía para comprar su juguete vino y se los dio al niño. Y no pudimos decir, no se los des para tu juguete. Para tu juguete, no, pero al contrario nos conmovió tanto y nos dio vergüenza que de él explotara ese gesto tan hermoso, ¿verdad? Bueno, y si tenía hambre él, ¿verdad? Y yo tengo esto, ¿por qué no le voy a dar? Y ahí le dolió sin comprar su juguete, porque le dio todo lo que era para su juguetito, ¿verdad? Le dolió, pero lo dio. Pero el consejo aquí sería de hasta que le duela, pero no hasta que le duela a su familia o a sus parientes que necesitan de su respaldo, de su apoyo. Bien, y terminamos con esto. Gálatas 6:10, ese ya no me dio tiempo de poner. ¿Qué dice Gálatas 6:10? Vamos a ver, Gálatas 6:10. Así que No nos cansemos de hacer bien. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. muy bien. Sin desmayar, es decir, que no nos desanimemos. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que uno tal vez esperaría cuando menos las gracias o que se den cuenta de lo que hice y ni cuenta se dieron. Nadie me dijo que estuvo bien hecho o algo así. Entonces tal vez vamos hasta caer en yo tanto que me esforcé y ni las gracias me dieron, ¿no? Podemos quizás hasta desmayar. A veces puede ser continuamente algo, no puede servir ninguna Nada de regreso. de regreso, nada. Ni siquiera la sonrisa. Sí. Ni siquiera una sonrisa. Y acá San Pablo está desafiando a los Gálatas y también nos desafía a nosotros a seguir haciendo lo bueno y a dejar en manos de Dios los resultados. ¿Por qué? Porque a su tiempo, al tiempo de Dios, cuando Él así lo quiere. Mis hijos así dicen muchas veces, Dios los ha bendecido y dicen, no, a que mi abuelo fue un hombre de Dios. Es decir, su bisabuelo, su bisabuelo. Y nosotros somos los que estamos cosechando esas bendiciones. Y no cabe duda, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestros padres y nuestros abuelos que han amado a Dios y le han servido con sus dones. Hasta aquí llega entonces nuestra lección.